Oakwood era un pequeño pueblo en el corazón de un bosque antiguo. Los habitantes vivían vidas sencillas, rodeados de los susurros de los árboles y las historias de antaño. El bosque, conocido como el Bosque de los Espíritus, era un lugar de misterio y magia, temido y venerado por todos. Muchos creían que el bosque estaba vivo con espíritus. Algunos decían que estos espíritus eran guardianes, mientras que otros susurraban sobre presencias más siniestras que acechaban en las sombras. El bosque tenía una forma de llamar a aquellos que escuchaban, y su atractivo era imposible de resistir para los curiosos. Los niños crecían con historias del encanto del bosque, aprendiendo a respetar sus límites. Sin embargo, la atracción de sus secretos era fuerte, especialmente para aquellos con sed de aventura. Entre ellos, un joven llamado Jake se sintió irresistiblemente atraído por el borde del bosque. La fascinación de Jake por el bosque comenzó a una edad temprana. Escuchaba las historias de los ancianos con los ojos muy abiertos y el corazón ansioso. Los relatos de espíritus y magia antigua lo cautivaban y anhelaba experimentar las maravillas del bosque por sí mismo. A medida que crecía, su curiosidad solo se intensificaba. Pasaba innumerables noches soñando con las aventuras que le esperaban en el bosque. Los árboles susurrantes parecían llamar su nombre, invitándolo a descubrir sus secretos. Jake sabía que ya no podía ignorar la llamada. Una fresca mañana de otoño, Jake tomó su decisión. Se aventuraría en el bosque de los espíritus y descubriría la verdad detrás de las leyendas. Armado con una pequeña mochila y determinación, se dirigió hacia la linde del bosque. Los habitantes del pueblo lo vieron partir con una mezcla de asombro y preocupación. Sabían que el bosque albergaba muchos peligros, pero también entendían la atracción que ejercía sobre Jake. Al adentrarse en las sombras de los árboles centenarios, sintió una sensación de anticipación y emoción. El bosque era diferente a todo lo que Jake había visto antes. Los árboles se alzaban sobre él, sus ramas se entrelazaban formando un denso dosel. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando un resplandor verdoso sobre todo lo que estaba debajo. El aire era fresco y estaba impregnado del aroma de la tierra y el musgo. Jake caminaba lentamente, absorbiendo la belleza de su entorno. El bosque estaba en silencio, excepto por el ocasional susurro de las hojas y el distante canto de un pájaro. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno donde el tiempo transcurría de otra manera y la magia era real. A medida que se adentraba en el bosque, Jake sintió que una sensación de paz lo invadía. Las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse, reemplazadas por una sensación de tranquilidad. Caminó durante lo que parecieron horas, perdido en la belleza del bosque. Finalmente, Jake llegó a un pequeño claro. La hierba era suave bajo sus pies y flores silvestres salpicaban el paisaje. Se sentó en un tronco caído, tomándose un momento para descansar y reflexionar. El bosque estaba lleno de maravillas y estaba ansioso por descubrirlas todas. Mientras Jake descansaba en el claro, notó un suave resplandor que se acercaba a él. Era una luz tenue y etérea que parecía flotar en el aire. Intrigado, Jake se puso de pie y observó cómo la luz tomaba la forma de una mujer. Su figura era translúcida y irradiaba una presencia tranquilizadora. «Hola, Jake», dijo el espíritu con una voz melodiosa. «Te he estado esperando». Jake se sorprendió, pero logró balbucear un saludo. El espíritu sonrió y se presentó como Elara, una guardiana del bosque. Explicó que el bosque era el hogar de muchos espíritus, cada uno con su propio propósito e historia. Elara le dijo a Jake que había sido elegido para descubrir los secretos del bosque de los espíritus. Le aseguró que mientras respetara el bosque y a sus habitantes, estaría a salvo. Jake sintió una sensación de alivio y emoción ante la perspectiva de su aventura. Elara se ofreció a guiar a Jake por el bosque, mostrándole lugares que pocos habían visto jamás. Con un gesto de gratitud, Jake aceptó. Juntos, se adentraron en el corazón del bosque, ansiosos por descubrir sus misterios. Elara condujo a Jake por senderos ocultos, a través de densos matorrales y sobre arroyos centelleantes. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor y cada paso revelaba nuevas maravillas. Jake se maravillaba de la belleza y la magia que lo rodeaban. Llegaron a un árbol antiguo con un tronco hueco. Elara le hizo un gesto a Jake para que mirara dentro.
Para su asombro encontró un pequeño cristal brillante enclavado en el árbol. El ara le explicó que era un regalo del bosque, un símbolo de su aceptación de Jake. Mientras continuaban su viaje, el ara compartió historias de la historia del bosque y de los espíritus que residían en él. Jake escuchó atentamente, cautivado por los relatos de valentía, amor y sacrificio. Sintió una profunda conexión con el bosque y sus habitantes. El ara condujo a Jake a un tranquilo estanque, cuya superficie brillaba como plata líquida. El agua era tan clara que Jake podía ver los peces nadando bajo la superficie. El ara le dijo que el estanque era un lugar sagrado, donde los espíritus acudían en busca de consuelo y reflexión. A medida que Jake y el ara continuaban su viaje, la atmósfera del bosque comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, y los árboles parecían más grandes y amenazadores. Jake percibió un cambio en la energía que los rodeaba, y la expresión de el ara se volvió seria. El ara advirtió a Jake que no todos los espíritus del bosque eran benevolentes. Algunos estaban inquietos y albergaban intenciones malévolas. Le aconsejó que se mantuviera cerca y alerta. Jake asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Pronto se encontraron con un espíritu diferente a todos los que Jake había visto antes. Era una figura oscura y sombría con brillantes ojos rojos. El espíritu emanaba un aura de ira y tristeza, y Jake podía sentir su malevolencia. El ara se adelantó. Su presencia era una barrera protectora entre Jake y el espíritu oscuro. El ara habló al espíritu en un idioma que Jake no pudo entender. El espíritu pareció dudar un momento antes de retirarse entre las sombras. El ara explicó que el espíritu estaba atormentado por un pasado que no podía olvidar, y que su ira se dirigía a cualquiera que entrara en sus dominios. El encuentro con el espíritu malévolo dejó a Jake inquieto. El bosque, que antes le había parecido acogedor y mágico, ahora parecía lleno de peligros ocultos. Siguió a el ara de cerca, con los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. A medida que se adentraban, Jake notó extraños símbolos grabados en los árboles. Brillaban débilmente, pulsando con una energía de otro mundo. El ara explicó que los símbolos eran protecciones, creadas por espíritus ancestrales para proteger ciertas áreas del bosque del mal. La mente de Jake bullía de preguntas. ¿Por qué había sido elegido para explorar el bosque? ¿Qué intentaban proteger los espíritus? Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que realmente entendía sobre el bosque y sus habitantes. El bosque parecía volverse más oscuro y laberíntico. Los caminos que antes eran claros ahora se retorcían y giraban, llevando a Jake y el ara en círculos. El sentido de la orientación de Jake flaqueó y comenzó a dudar de si alguna vez encontrarían la salida. Mientras Jake y el ara navegaban por los laberínticos caminos, comenzaron a oír susurros en el viento. Las voces eran suaves e indistintas, como los murmullos de una multitud lejana. Jake no podía entender las palabras, pero sentía un extraño impulso de seguir el sonido. El ara también parecía atraída por los susurros. Explicó que los espíritus los llamaban, guiándolos a un lugar de gran importancia. Aunque Jake sintió una punzada de miedo, su curiosidad y su confianza en el ara lo impulsaron hacia adelante. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que se acercaban a un claro. En el centro se alzaba un enorme y antiguo árbol cuyas ramas se extendían hacia el cielo como los brazos de un gigante. El aire alrededor del árbol estaba cargado de energía, y Jake podía sentir la presencia de innumerables espíritus. El ara se volvió hacia Jake, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y urgencia. Le dijo que este era el corazón del bosque, un lugar donde los espíritus se reunían para comunicarse con los vivos. Jake se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar, y que la verdadera prueba de su determinación estaba a punto de comenzar. De pie, ante el antiguo árbol, Jake sintió una oleada de emociones que lo embargaban. Los susurros de los espíritus se hicieron más fuertes, llenando su mente con una cacofonía de voces. Se esforzó por dar sentido a las palabras, con el corazón latiéndole con fuerza por la anticipación y el miedo. El ara puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jake. Explicó que los espíritus buscaban su ayuda para restablecer el equilibrio del bosque. Necesitaban a alguien con un corazón puro y una voluntad fuerte para ayudarles en su búsqueda.
Jake sintió un profundo sentido de la responsabilidad, sabiendo que había sido elegido por una razón. Respirando hondo, Jake dio un paso al frente y se dirigió a los espíritus. Prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarlos y proteger el bosque. Los susurros parecieron calmarse y Jake sintió una oleada de aprobación y gratitud por parte de los espíritus. El Ara sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Le dijo a Jake que había dado el primer paso para convertirse en un verdadero guardián del bosque. Jake sabía que su viaje no había hecho más que empezar y que le esperaban muchos desafíos. Pero con el apoyo de los espíritus y el Ara a su lado, se sintió preparado para afrontar lo que el bosque le deparara. De pie ante el antiguo árbol, Jake sintió una profunda conexión con el bosque de los espíritus. El bosque, que antes era un lugar de misterio y miedo, se había convertido en una fuente de propósito e inspiración. Sabía que había sido elegido para descubrir sus secretos y proteger a sus habitantes. El viaje había estado lleno de maravillas y peligros, pero Jake había salido de él más fuerte y sabio. Se había encontrado con espíritus benevolentes como el Ara, que lo habían guiado y protegido, así como con espíritus malévolos que habían puesto a prueba su valentía. Cada experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre el bosque y sobre sí mismo. La aventura de Jake en el bosque de los espíritus estaba lejos de terminar. Sabía que el bosque albergaba muchos más secretos y desafíos, pero sentía una profunda paz interior, sabiendo que formaba parte de algo más grande que él mismo. Los espíritus lo habían elegido, y estaba decidido a cumplir con su destino. Con una última mirada al antiguo árbol, Jake se volvió hacia el Ara y asintió. Juntos continuarían su viaje, explorando las profundidades del bosque y descubriendo sus numerosos misterios. Y mientras se alejaban del claro, los susurros de los espíritus resonaban en el aire, un recordatorio de la magia y la maravilla que les aguardaban.